Ya. ¿Funciona? Sí. No, pero eso. Ya. Entonces, en la parte 2 vamos a hablar de virus principalmente, que es como parte de bacterias, otro tema tocamos, un poco de parásitos así para recordar y un poquito de hongos. Entonces, con virus. Ya. Obviamente de virus lo hemos preguntado el VIH, así que es como lo que más nos tenemos que manejar. Entonces, esta pregunta. El diagnóstico de VIH en periodo de síndrome retroviral agudo es con... O sea, ¿A qué se refiere con síndrome retroviral agudo? Ya, eso es súper importante. Es una fase de la infección por VIH. Ya. Entonces, primero hay que saber las fases de la infección por VIH y aparte de las fases hay que saber qué examen le sirve para cada fase. Ya, eso es como para el razonamiento de la pregunta. En este caso, también es PCR para VIH. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, las pruebas de diagnóstico que nosotros vamos a usar para diagnosticar VIH. En primer lugar, tenemos que se nos tiene que venir a la cabeza las pruebas serológicas, que es el método principal de tamizaje del VIH, ya que se hace, esta prueba es por detección de los anticuerpos anti-VIH en el suelo o también se puede detectar el antígeno P24, ¿ya? Y eso es generalmente el que se usa es el ELISA, ¿ya? Esta otra técnica también de detección de anticuerpos. Estas pruebas permiten detectar la infección por VIH y generalmente el ELISA es entre 3 a 12 semanas y hacen un promedio más o menos que desde las 6 semanas en adelante, desde que tuvo la infección por VIH se puede detectar. Entonces, en la etapa primaria no nos sirve tanto. Un paciente que se infectó, por ejemplo, tuvo un contacto con una persona infectada y lo más probable es que esté infectado y fue hace una semana, 2 semanas, no nos va a salir el test positivo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta prueba es como ya cuando la infección está más instaurada. Bueno, una vez que tenemos un resultado positivo en ELISA, lo primero que tenemos que hacer no es diagnosticar VIH, es confirmar el resultado. Necesita sí o sí un test confirmatorio, ¿ya? Y siendo uno de ellos el método, de hecho el método más utilizado, porque hay otras técnicas que son más sofisticadas y la usan más para epidemiología y esas cosas, entonces en general lo que nosotros tenemos que saber es Western blot, que con ese se confirma, ¿ya? Con respecto a otras pruebas que tenemos para ver VIH, se habla del recuento de linfocitos TCD4 disminuido, ¿ya? Y también nos podría ayudar en el diagnóstico, que es la relación CD4-CD8 menor a 1, ¿ya? Pero esto generalmente es más de infectólogo, no es como para el médico general. Y las pruebas de detección viral, que ahí toda la pregunta. Estas pruebas detectan el ARN del VIH en el suelo, ¿ya? Y generalmente el método es por PCR. Entonces, esto sirve de diagnóstico de infección en personas seronegativas con sospecha de síndrome retroviral agudo. ¿Ya? Entonces, cuando sospechamos síndrome retroviral agudo, lo ideal es pedir una PCR. ¿Ya? También sirve neonato en madre infectada por VIH, que fueron sometidos a prevención farmacológica periparto, o para verificar los resultados indeterminados de pruebas serológicas. Cuando acá el resultado es indeterminado, también puedo aplicar PCR. ¿Ya? La detección cuantitativa del ARN viral, ¿ya? Esto se usa más para evaluar el pronóstico, la progresión y monitorizar el antirretroviral. Entonces eso sería más la carga viral, ¿ya? Que puede ser cuantitativa. Entonces cuando nos hablan de carga viral, eso no es diagnóstico. La carga viral es lo que más se utiliza, bueno, uno para evaluar el pronóstico y dos para el tratamiento, que también eso es como más de infectólogo, pero para que sepamos cuando la carga viral es te ve cómo está respondiendo a la terapia antirretroviral, ¿ya? Así que eso, y lo ideal es que con la terapia antirretroviral se logre una carga viral indetectable. Eso es como el objetivo. una consulta, puede ser que no para, también me sirve después de 3 semanas, porque creo que buscan proteínas, no necesariamente necesitan un anticuerpo. Anticuerpo, claro. También busca anticuerpo el Western. No, el Western. El Western busca las proteínas de la superficie. Sí, y antígenos. Entonces sí. lo puedo ocupar en prima infección, por ejemplo, o tampoco me sirve. Sí, pero no es el tamizaje, no es el primero que tú haces. Ah, ya. Ese es como por orden, es escalonado. Ya. Pero claro, también lo podría. Es más precoz, claro. Pero tú siempre tenés que hacer una ELISA antes, que es como el test rápido. Ya, otra pregunta. 35 años, VIH positivo, sin tratamiento actual, extraído al servicio de urgencia por presentar malestar general y signos médicos. Se realiza una PL que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 320 células, 80 mononucleares, glucosa de 30 y proteínas elevadas. El agente más probable es
¿Qué tiene primero? Por el cuadro Una meningitis. tiene una meningitis, ¿cierto? Te lo dicen bien piola, pero es una meningitis. Entonces, si evaluamos el líquido cefalorraquídeo, tiene su pleiocitosis, pero leve, Un poquito solo. ya Predominio tiene predominio mononuclear. mononuclear, o sea, está claro, y tiene una glucosa más bien baja, ¿cierto? Claro. Y las proteínas elevadas. Entonces, ¿qué no orienta? Que lo que nos tiene que orientar es VIH y mononuclear. Mononuclear. Entonces, ¿qué Criptococo. podría producir? Claro, por ejemplo, vamos descartando. Cryptosporidium, no, porque esto generalmente es afectación gastrointestinal. Causa diarrea en general y diarrea crónica en VIH. Neumococo, no, porque no es lo que uno piensa en un paciente VIH sin tratamiento actual. No, quizá un paciente bien controlado podría ser. El virus JC, este es súper específico. No sé cuál era, ¿Ya? no te lo descarté. El virus JC es el que causa como la demencia VIH, que es la que causa la leucomalacia ya. degenerativa, que es los pacientes que llevan más de 10, 15 años creo con VIH y con tratamiento intermitente suelen infectarse por ese virus. Ya genera más adelante sale leucom, no sé cuánto que le dice. Y listeria Es tendría... una opción, pero las células están muy bajas, tendría que tener algo más alto. Exacto. Los mononucleares también podrían ser, pero realmente es más con polimorfo, así que Claro, no descarta. es más característico. Claro, no es el cuadro clásico para listeria, pero sí tiene efectos de riesgo porque es un inmunodeprimido. ¿Ya? Sin embargo, alguien que está sin tratamiento, o sea, lo más probable es que los CD4 los tenga por el suelo, ¿ya? Así que es criptococo. Y por el predominio mononuclear, eso ya nos indica más, descartamos más como las bacterias, neumococo, listeria que podrían ser. Entonces, acá, que este es como el cuadro, porque meningitis igual siempre lo preguntan, entonces como el cuadro, el típico cuadro como comparativo, ¿ya? Y acá TBC y criptococo se asimila mucho, ¿ya? Pero no está la opción de TBC, que esa es de repente difícil como dilucidar cuál es, ¿ya? Y proteína aumentada, células muy aumentadas, tipo mononuclear y la glucosa menor a 40. Un tip como para diferenciar que podría ser es que un paciente con VIH da lo mismo el recuento de CD4 que tenga para hacer TBC. En cambio, el criptococo tiene que ser un paciente que tenga un recuento de CD4 bajo, o sea, un paciente que no esté con tratamiento o esté con tratamiento intermitente, ya, o mala adherencia, etc. En cambio, TBC puede ser un paciente con su CD4 mayor a 500, pero igual va a tener el riesgo de TBC, por el solo hecho de ser VIH. ¿Ya? Entonces, ese sería como, aquí nos tendría que orientar más la clínica, más que el citoquímico. Ya, paciente VIH sin tratamiento antirretroviral, ahí nos está diciendo harto, presenta hemiparesia, hipoestesia derecha, asociado a cefalea y convulsión tónico-clónica en una oportunidad. En el examen nos aporta mayor información, la conducta diagnóstica más adecuada. ¿Qué pensamos en un paciente VIH que está sin tratamiento y que presenta focalidad? Su plasma. Es lo más frecuente que tenemos que pensar, ¿cierto? Entonces, pensamos un paciente VIH que tiene una focalidad, pero tenemos que, esta pregunta que volvemos todo, pero hay que enfrentarla. ¿Qué es lo que haríamos? Nos llega un paciente ya, tiene antecedente de VIH, pero tiene una focalidad, o sea, tiene una hemiparesia. Yo le pediría un TAC. Eso, excelente. Eso es la idea, o sea, lo más probable es que sí, porque está sin tratamiento, tenga un toxoplasma, ¿cierto? Sin embargo, yo tengo que descartar igual otra cosa, pues si llega alguna focalidad independiente que sea VIH, Igual lo voy a tengo que ver, descartar. igual voy a ver si no el toxoplasma del TAC. Claro, sí, pero si la infección no es aguda, sí, pues, ahí puedo ver cambios en el TAC. Pero claro, además igual me podría haber lesiones que me indicarían en el TAC. Entonces siempre igual es un TAC, ya independiente que sea VIH, no hay una actividad así como ya, que me va a toxoplasma, no. La idea es como pensar, claro, como enfrentarlo, si tiene una focalidad, igual tengo que descartar otra cosa, ¿ya? Entonces esto, compromiso del sistema nervioso central en VIH. Puede ser una encefalitis por VIH, puede ser una demencia subaguda por el mismo VIH, puede ser la meningitis por criptococo, que es la segunda más frecuente, puede ser el toxoplasma, que es la más frecuente de todas. Entonces, VIH, compromiso, lo más frecuente que es lo que vimos anteriormente, toxoplasma, ¿no? Eso es lo más frecuente que sea, ¿ya? Y la leucoma, lo más infrecuente que en pacientes que llevan, no sé si es más de 10 o más de 20 años con VIH,
que es la leucomalacia multifocal progresiva, ya que esa es producida por el virus JC, ¿ya? Y genera demencia, ¿ya? Eso en VIH, eso principalmente. La leucomalacia multifocal progresiva. Y esa es que es súper parecida, así como, bueno, no, parecida, pero en el TAC, esa es la resonancia, perdón, se ven estos manchoncitos blancos como la esclerosis múltiple. ¿Ya? Es como vas a ver. Ya, ¿cuál de los... Esta pregunta es súper, esta salió en casi todo el ensayo. ¿Cuál de los siguientes pacientes debe recibir terapia antirretroviral? Sí. Y la D discutida. O sea, la B discutida. Nati, ¿tú cuál te toca? A ver. La B te tinca. Ya. Esto, bueno, esta es la C, pero la B es discutida, es verdad. Porque ahora en la actualidad se discute, ya hay dos corrientes, unos que dicen conservador y otros que dicen, no, en realidad, todo paciente VIH y menos de 500 trate, ya, pero la indicación, tenemos que sabernos la indicación así pura, ya, para responder esta pregunta. Entonces, primero, yo les dije que cualquier ITS, bueno, VIH es más que un ITS, pero tenemos que ir al CDC, ¿cierto? Porque es monitorizado, hace toda la cuestión a nivel mundial, etc. Entonces, tenemos que conocer la clasificación del VIH porque nos va a servir también para otras cosas. Entonces, lo categorizan según los CD4 en A, B y C, ¿ya? Y, o sea, perdón, en 1, 2 y 3. Y según el cuadro clínico en A, B y C. Entonces, esta era como tu pregunta, Nati. En el A van a estar todos los pacientes VIH que sean asintomáticos o que presenten una linfadenopatía persistente generalizada o infección aguda por VIH. Todo eso se llama síndrome retroviral agudo. ¿Ya? Linfadenopatías, y generalmente se acompañan de un exantema, que es rosado en específico, que es lo que queríamos decir el charla, que en realidad es un paciente que lo ve medio flaco, joven, que levanta el riesgo y tiene un exantema no explicado. Uno debería pensar en síndrome retroviral agudo, VIH. ¿Ya? Entonces, ese es el síndrome retroviral agudo, que en realidad es como la prima infección. ¿Ya? Y según el recuento de ese cuadro, vamos en A1, A2, A3. ¿Ya? La B son todos los pacientes sintomáticos, sin embargo, infecciones que no sean, se define como infecciones que no sean definitorias de SIDA. ¿Ya? Que en realidad son infecciones que pueden tener la población como nosotros, pero ellos las tienen recurrentes. Por ejemplo, que hagan neumonías por neumococo, pero recurrente. ¿Ya? También una candidiasis orofaringia, que no es propia de VIH, porque los diabéticos pueden tenerla perfectamente, también entraría acá. Sin embargo, por ejemplo, en la etapa C entran ya eventos definitorios. Si un paciente me hace, no tengo diagnosticado VIH, pero me hace una neumonía y me sale positivo para neumocitis girovecho, o sea, yo no tengo. Eso me dice eso. O sea, si tiene una neumonía por neumocitis girovecho, aunque sea una, esa cuestión es C, sí o sí. ¿Ya? Y está en etapa SIDA, ¿ya? Sí o sí. En cambio, si tiene 5 neumonías por neumococo, sigue siendo menos, está en etapa SIDA, ¿ya? Entonces, eso es como lo importante. Bueno, y ahí está. Lo mismo que le decía. Ya la candidiasis, acá es como más el síndrome retroviral agudo, y acá ya son la neumonía por neumocitis girovechi, la encefalopatía por VIH, retinitis por citomegalovirus. Claro, la traqueal o bronquial, la criptosporiasis crónica, la isosporiasis, o sea, ya mucho más microorganismos oportunistas, ¿ya? Y cuando iniciar triterapia, estas son como las indicaciones actuales. La etapa C, siempre, cualquier individuo con etapa C, da lo mismo el CD4, da lo mismo que no haya tenido ninguna infeccionante, pero ese inicia el retroviral al menos. O sea, neumocitis, si tiene una infección por toxoplasma, si tiene TB. Esta es la otra que igual es la controversia y actualmente se dice que sí. Si hace TBC, se considera etapa C, ¿ya? A pesar de que la TBC claramente no es de VIH. Si tiene un sarcoma capósil, infección por citomegalovirus, por Mycobacterium avium complex, streptococo, virus JC, etc.
la etapa B, pero acompañado de menos de 350 CD4. ¿Ya? Esa es como la que está actual, pero es la más discutida, ya que esté en etapa B, o sea, por ejemplo, haga infecciones neumocócicas, tenga una candidiasis orofaringia y tenga menos de 300, es indicación directa, menos de 350, perdón. Sin embargo, entre 500 y 350 dice que queda elección del paciente, pero en general hay como muchas corrientes de infectólogos que dicen que los tratan igual, ya, porque si no son pacientes que se te pierden, son pacientes complicados, entonces en realidad, y sobre todo si tienen conducta sexual de riesgo, o sea, los preferís tratar, ya, así que, pero esa es la indicación pura, o sea, una infección etapa B, pero con CD4 menor a 350, ya, y la otra que salía en la pregunta, embarazo desde las 24 semanas hasta el parto. Entonces, si nos vamos a la pregunta atrás, paciente VIH a finales del segundo trimestre de embarazo, asintomática. Da lo mismo que está asintomática, desde las 24 semanas tengo que tratar. ¿Ya? Y esta era la discutible, claro, porque depende de la corriente. Ya, con respecto, esto es súper complicado, así que lo hice como muy rapidito. En general tenemos que saber con qué se trata el VIH, con la triterapia. Ya eso es lo que siempre se nos tiene que venir como a la mente. Hay millones de nombres, etcétera, millones de cosas, pero así esto es más manejo infectólogo igual, pero lo que tenemos que saber es que la triterapia de primera línea son 2 análogos de nucleócidos, ya, porque los fármacos en general de VIH se dividen en los inhibidores de la transcriptasa inversa, a su vez se subdividen en los análogos de nucleócidos y los no análogos de nucleócidos, los inhibidores de la proteasa y algunos nuevos que están los inhibidores de la fusión y de la integrasa, que son más nuevos. Ya, y que generalmente se usan cuando hay resistencia u otro muchos efectos adversos. Entonces la primera línea que vamos a usar 2 análogos de nucleócido, ya generalmente podemos usar la bibudina con sidobudina, más un no análogo de nucleócido, ya, que ahí se usa el efavirenz, se usa mucho, y la nevirapina. La nevirapina es la que se usa en el parto, ya, así como dato es la que se usa la profilaxis motívica en el parto. Y el efavirenz es súper usado. O sea, si un paciente, como que siempre la terapia está efavirenz, la bibudina y sidobudina, ¿ya? Otra opción que tenemos, según la tolerancia, y ver si es mujer o hombre, se ven diferentes perfiles, es usar 2 análogos de nucleócido más un inhibidor de la proteasa. Ya, esto también es súper utilizado y creo que funciona mejor en hombres, ya, que es el ritonavir. Ese se usa mucho, el indinavir también, dentro de los inhibidores de la proteasa. Ya, y aquí hay algunos consejos, por ejemplo, dice que en pacientes que tengan riesgo cardiovascular no usar el abacavir. Ya, ahí usáis nevirapina o atazanavir, vais prefiriendo, tienen como diferente, tienen como sutileza, pero en general esto es lo que tenemos, o son 2 análogos de nucleócido más un no análogo, o 2 análogos de nucleócido más un inhibidor de la proteasa, y siempre la triterapia. ¿Cuál de las siguientes alternativas, otra pregunta, hay millones de estas, no es una indicación para recibir terapia antirretroviral? No es, o sea, la que no corresponde. Excelente. O sea, la carga viral no te determina al recibir, la carga viral lo que te sirve es para evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Ya? Eso es lo principal para lo que se usa. O sea, paciente VIH que se controla con infectólogo va con carga viral. Ese es el examen con el que llega a controlarse. Ya, paciente VIH positivo, tratamiento antirretroviral intermitente, presenta disminución progresiva de la agudeza visual bilateral, 7 días de evolución, que actualmente solo le permite distinguir siluetas. Su último recuento de CD4 se lo realizó hace 7 meses y era de 72 en ese entonces, y se ha tomado ahí la terapia antirretroviral, o sea, lo más probable es que lo tenga más bajo. La conducta más adecuada es, o sea, ¿en qué estamos pensando primero? Citomegalovirus, ¿cierto? ¿Y qué haríamos para ver el citomegalovirus? Sí, tiene lesiones características, además como lo más costo efectivo. ¿Ya? Eso es. Entonces, acá está. Ya, lesiones de retinitis superior por el citomegalovirus localizado en la arcada temporal, se ven microhemorragia y se ven como estas manchitas hipopigmentadas. Eso también es clásico, las microhemorragias y estas manchitas como hipopigmentadas. Y esto también es súper importante porque qué infección esté cursando el paciente
El recuento de CD4 nos va a decir mucho, nos va a indicar mucho, ¿ya? Por ejemplo, CD4 normal que esté de 500 para arriba, ¿cierto? Si el paciente esté menor a 200, yo pienso al tiro en una neumocitis giroventra. Si tiene menor a 100, empiezo a probar al tiro problema en el sistema nervioso central. Y este paciente tenía 72 hace 7 meses. Ya, entonces yo empiezo a prestar al tiro en toxoplasma y criptococo. Si tiene menor a 50, pienso en las diarreas crónicas, que generalmente son por el Mycobacterium avium claustrum o el Cryptosporidium, y pienso en Cytomegalovirus. Claro, tenía 72, pero hace 7 meses y se estaba tomando mal la terapia antirretroviral, entonces lo más probable es que esté menos de 50. ¿Ya? Y entre 200 y 500 generalmente hacen infecciones neumocócicas a repetición. ¿Ya? Mañana 500 son raras las infecciones oportunistas y esto es lo importante, TBC a cualquier recuento de CD4. ¿Ya? Eso ya no condiciona el recuento de CD4 y dijimos que solamente VIH con TBC ya está pasando. ¿Ya? Y esto no es de ningún laboratorio, es un té. Pero esta es la retinitis, que tiene muchas microhemorragias, estas como hipopigmentaciones acá y el tratamiento del gran ciclovir. Ya, eso es lo importante, que aquí no sirve la ciclovir, se usa el gran ciclovir. ¿Ya? Y ahí, ese es el problema. ¿La ciclovir sirve solamente en la familia de los herpes o tiene alguna utilidad en algún otro virus? El citomegalovirus de la familia de la herpes. Ah, de la familia de los herpes. Sí, es de la herpes viridae, es que la herpes viridae es súper grande. Lo que pasa es que, en general, el aciclovir lo que tiene es que para estos lugares tan periféricos tiene mala biodisponibilidad. Yeah. Si ese es el tema. Y además que la ciclovir, así como, no estoy tan segura, pero que haya endovenoso es difícil encontrarlo, la verdad. No es como tan fácil. En cambio, el ganciclovir está como disponible siempre endovenoso. El aciclovir que encontráis siempre es el oral, ya, o el tópico, esas cosas, pero endovenoso es difícil y aparte tiene mucha menos biodisponibilidad que el ganciclovir. Y como estáis ante una infección grave, yo voy a preferir lo más fuerte. Claro, y lo que me llegue más a tejidos tan periféricos, ¿ya? Entonces, un paciente con diagnóstico de VIH acude a control. Ha estado en terapia antirretroviral intermitente, lo mismo, su último recuento es de 190. Respecto a la profilaxis, esta otra forma de preguntarlo también, de infecciones oportunistas, es correcto que ¿qué debe recibir si tiene menos de 200? Eso, muy bien. Porque tengo que cubrir el neumocitis, lo primero que se me tiene que cubrir. Y usamos cotrimoxazol. Muy bien. Entonces, acá como una tablita, TBC, lo mismo, el RIPE o el IRPE, y luego el IR, lo mismo, en la etapa primaria. Y cuando yo hago la profilaxis, cuando tengo un PPD. ¿Se acuerdan cuánto tiene que ser el PPD en VIH? No, igual que para los 6. Mayor a 5, que es 6 en adelante. Así que está bien. Ya, y la población general es mayor o igual a 10, ¿cierto? Así que esa es como la distinción. Ya la profilaxis es igual que con todo, son así, ¿eh? Neumocitis, cotrimoxazol, primaria generalmente menor a 200 y 3 veces por semana se hace, ¿ya? Se prefiere dejar por kilo, se deja 15 miligramos por kilo, pero si no, más fácil, 500 de cotrimoxazol nomás, 3 veces a la semana, que es una pastilla. Ya, el toxo se hace con, bueno, es más largo el tratamiento, pero generalmente tiene que tener una sulfa y una pirimetamina y siempre asociarlo al ácido fólico o al ácido folílico, ya, porque estos son inhibidores de la síntesis del ácido fólico. Entonces, le da una anemia, la idea es no deprimirlo más. Y esto, siempre cubrir toxo cuando hay menor a 100, ¿ya? Y también puedo hacer la profilaxis con cotrimoxazol 3 veces por semana, porque voy a decir que el cotrimoxazol tiene este efecto antiparasitario, antiprotozoa que les he explicado. Con respecto al criptococo, se trata con anfotericina B, ¿ya? Y con nitroconazol, también menor a 100, y la profilaxis se puede hacer con fluconazol. Ya, con el Cryptosporidium nada que hacer, solamente sirve que se tome bien la terapia antirretroviral, el carbosis, cirugía, quimioterapia, radioterapia, que es cáncer, citomegalovirus, ganciclovir o el foscarnet también se puede usar, ¿ya? De otra forma, algo así como antiviral, bueno. En la etapa IgG positivo, ¿ya? Y menor a 50 y profilaxis con ganciclovir. El Mycobacterium avium complex, rifampicina, acitromicina. ¿Te acuerdas que yo le decía que este igual tenía como efecto en estas bacterias que eran mediativas, que se comportaban igual como parásitos? O sea, en un pacientito que tenga
recuento menor a 50, tiene que ser el profilaxis éxito. Sí. Porque te va a llegar infectado por alguna vez. Ya, y lo más importante es que se tome bien la terapia antirretroviral, o sea, eso es como lo clave. Paciente VIH de larga data consulta por cuadro de diarrea de 2 meses de evolución. Este otro tema que me preguntan, diarrea de VIH, que en el último tiempo ha sido más intensa. Refiere tomar la terapia antirretroviral de forma irregular y no ha acudido a control en los últimos 2 años. O sea, ¿cómo debe tener los CD4? Por el suelo. La causa más probable de este cuadro es criptosporina. Si empezamos a sacar Campylobacter jejuni, no, o sea, no infectamos cualquiera. Es que si te das cuenta, son súper específicos los agentes que van a atacar los pacientes de VIH que están mal controlados. Que está mal controlado con la terapia, claro, porque de normal debería ser lo mismo que nosotros. Lo único que podría aquí darnos confusión es el mismo VIH, porque la infección por VIH de por sí le produce diarrea. El virus produce diarrea. Nuestros pacientes generalmente tienen diarrea, ¿ya? Quizás no de posición, pero sí tienen, o sea, no en consistencia, pero sí va más seguido, ¿ya? Tienen aumento de la frecuencia. Eso sí es general como en todos los VIH, ¿ya? Y de hecho uno de los mecanismos de pérdida de peso en los VIH, pero sin embargo cuando la diarrea es diferente, ya ha sido más intensa, tiene otros cambios, más encima se asocia a un paciente que no se toma bien la terapia, o sea, yo pienso ahí ya en un germen más oportuno. ¿Eso lo diagnostico con quién? Con tinta china. Sí, Ah, ya. tinta china. Ya, perfecto. Con tinta china. Entonces, diarrea crónica en VIH, lo más frecuente, si está en VIH con síndrome antirretroviral, criptosporidio. También podríamos pensar en la isospora peli, ya que es un parásito menos frecuente, el mismo VIH que les decía yo, o también puede ser un microsporidium, que es una variante del criptosporidium, también puede ser por el citomegalovirus y por el Mycobacterium avium complex, pero este generalmente produce una diarrea con sepsis, o sea, demanda, pero hospitalizado la diarrea. Ahí uno tiene que pensar se supone que en todo paciente con VIH uno tiene que pensar, y con diarrea tiene que pensar en Mycobacterium avium complex, pero en realidad el cuadro de este es más agresivo, ¿ya? Así que no es como una diarrea así, no. Paciente de 30, ya. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Esto es otro súper preguntado, la serología, así que igual hay que esforzarse y manejarlo, ¿ya? Entonces, 30 años, lo que nos importa es esto. Sí. Entonces, vamos. ¿Tiene IgM para el virus hepatitis A negativo? Tiene hepatitis A o no. Tiene IgG positivo. Ya, pues entonces... Está vacunado. Ah, no, pues tuvo hepatitis. Tuvo hepatitis, ya no la tiene. Tuvo hepatitis en algún momento. Ya, y te preguntan qué tiene ahora, así que no importa, da lo mismo. Tiene el antígeno de superficie de la hepatitis B negativo. Está Ya, vacunado porque tiene el anti-hepatitis B de superficie positivo. claro, tiene el anticuerpo, pero tiene el de superficie negativo. Tiene vacuna entonces. Claro, tiene los anticuerpos, puede estar vacunado, pero esto, para que yo tenga la infección aguda, me tiene que estar sí o sí Claro, positivo el antígeno de superficie. Claro. Tiene los anticuerpos totales, antivirus de la hepatitis C positivo, Porque lo está mismo vacunado. vacuna. No Ahora, tiene hepatitis C actual, agudo, pero tuvo hepatitis C. ya, es que aquí hay que hacer... Ah, claro, pero él tiene hepatitis C. Tiene hepatitis, porque la Claramente, hepatitis el claro. 90% Tiene cronifica. claro. Entonces la infección es crónica al final. Claro, ¿Ya? Entonces eso Pero la es... tiene. Esta pregunta es un poco difícil, pero eso es lo que hay que tener ojo. claro, Porque al final si el 90 cronifica, el diagnóstico lo hace por la IgG. claro. ¿Ya? Eso Y- es como la salvedad. Y tuvo citomegalo. Y no Claro. Einstein. Claro, no tiene externo y tuvo, pero ya no tiene. Claro. El diagnóstico más probable entonces, ¿qué tiene? Hepatitis C. Tiene una hepatitis. ¿Ya? Igual estaba difícil la pregunta porque hay que hacer como bien ese alcance. Claro, la hepatitis C tiene ese alcance finalmente, cronificar. Hay que saber cómo es. Entonces, para diagnosticar hepatitis A, fácil, pide una IgM contra virus de la hepatitis A. Para diagnosticar hepatitis B aguda, tengo que tener el antígeno de superficie positivo más el IgM anticore positivo, si es aguda, o el anticore lo puedo tener negativo si es crónica. Pero al final, igual para el diagnóstico necesito tener el de superficie positivo. Por eso el anterior no era, estaba vacunado. Sí, pues de superficie.
Para hepatitis B crónica ya dijimos, antígeno de superficie positivo y IgM anticuerpos negativo. Sospecha de hepatitis C, anticuerpos totales del virus de la hepatitis C o IgG total. ¿Ya? Y eso, la explicación es porque el 90% cronifica. Confirmación de la hepatitis C, ahora para confirmar la PCR para el virus de la hepatitis C, si sale negativa corresponde al 10% que no cronifica. ¿Ya? Que es lo mismo. Y aquí está todo, que son como los casos que se han puesto en el EUNACOM. ¿Ya? Que te sale, por ejemplo, si tiene el anticuerpo de superficie de la hepatitis B, tiene defensas, y si tiene el IgG de la hepatitis C, tuvo hepatitis B y mejoró. ¿Ya? Si tiene, ya dijimos, el anticuerpo de superficie, está vacunado. Tiene el antígeno de superficie positivo. ¿Ya? Entonces, tiene hepatitis B y tiene el IgM negativo, entonces esto puede ser crónico. Exacto. Y esta es una hepatitis B ahora. Sí, tiene el superficie y el IgM. Ahorita es un caso que es difícil, pero igual lo viene una pregunta, que es el periodo de ventana, que es cuando justo en el momento en que se eliminan los anticuerpos, los antígenos, y salen los anticuerpos. Justo en ese periodo, lo único que está positivo es la IgM para superficie. Porque cuando es core es cuando ya está... Y es no cronificar, porque está reemplazado. Entonces solamente tiene la IgM positivo y los antígenos están negativos. Y lo de todo lo demás está negativo. Solamente eso es lo único positivo. El IgM, solo el IgM está positivo. Y eso es periodo de ventana. Pero la vi una pregunta, no me acuerdo. Fue como... Yo dije, ¿qué pregunta? Esto tengo que buscar obvio. Además, hay que tratar de buscar todas las combinaciones posibles. Pero esas son como las muestras. Sí, al menos las que ponían ahí que eran como las que se habían preguntado. Ya, pero igual vamos bien, también en eso, así que acá, porque eso también es una pregunta segura. Ya, esto otro también que... Chavo, nada de Sí, entonces... Ictericia o ictericia, ya. Claro. Tenemos que mirar esto en pocas palabras. ¿Qué tiene? Dígame. Sí, tomégalo y Stenbar. Eso, muy bien. Muy bien. Como que uno tiende, como son tantas weas negativo, positivo y letras, porque son puras siglas, como que uno se tiende a... Y al final lo que hago, me voy a lo positivo. Y después... Buena idea, porque vais cachando un tiro si eso positivo significa que está o no está. Entonces... Y si hay IgM, y claro, primero veo lo que es positivo y veo si hay IgM, IgG, o si es antígeno, anticuerpo, mucho. Eso, muy bien. Otra más. Hay millones de estas. Sí, no sé, quiero tiempo de estas cosas. Sí, pues la incorrecta. Porque se lo escribirá el diagnóstico. A ver. Ah, era la incorrecta, Sí. Mira, la B salió. La incorrecta, pues. ¿Segura? No. Revisamos. Ay, te dije. La B. Tenemos... Ahí te preguntan por hepatitis B crónica. Claro. Y tenemos Antígeno, ya, eso está bien. Eso va a estar bien. Eso está bien. Ya, pues, ahí está el diagnóstico. Tenemos el de superficie negativo, pero tenemos el IgG de virus de hepatitis B positivo, ¿cierto? Pero tengo el de superficie Negativo. entonces no tiene hepatitis B. Claro. Y ahí salió la cosa fea, el B. ¿El cuál? El B. Entonces, este es un agudo. Claro, que tiene antígenos negativos. Ah, Ese es el feo.
Pero Ah, que tiene- tú decides de ventana. Pero tiene el IgM positivo. Claro, entonces está en periodo de ventana. Está pasando a justo el periodo de casi que elimina la enfermedad. Entonces son tan poquitas las cargas que no lo alcanzas a ver en la detección de antígenos, pero todavía tiene el IgM positivo. Ah, claro. Ah, claro. En casi todas las fórmulas se Sí, que está. Otra. Esto igual es bien preguntado, fácil, pero 12 años, fiebre, dinofagia intensa y compromiso del estado en general. El examen físico destaca faringe muy eritematosa, exudado amigdalino blanco, adherente y múltiple adenopatía cervicales sensible. Se inicia amoxicilina oral, evolucionando con un exantema macular eritematoso en tronco y extremidad. Mononucleosis infecciosa. En el ensayo que hicimos ayer salieron como 3, Sí, Pero dos seguidas. que eran del hematoma de Diciembre de 2016. Así que hay que saber. Señora. Entonces, la mononucleosis tenemos que sabernos primero el cuadro clínico, ¿cierto? Este es el que se dice la enfermedad del peso, ya produce fotofobia. Lo más característico produce harto linfoma, Adenopatía. hay harta adenopatía y generalmente la inflamación tonsilar, no generalmente, pero en un 50% suele ser unilateral. Entonces igual uno no es como la típica amigdalitis bilateral, entonces ahí uno empieza a sospechar, puede producir tos también, náusea, esplenomegalia. Y la edad igual siempre son pacientes jóvenes. Joven, adolescente, tirando ya para la adultez. Claro, adolescentes continúan. Dolor de cabeza y los otros síntomas generales. ¿Ya? La causa más frecuente también del síndrome mononucleósico es el virus Epstein-Barr. ¿Ya? Entonces eso tenemos que saber porque cuando tenemos un síndrome mononucleósico tenemos que saber qué pedir y cómo enfrentarlo. Entonces lo primero que pedimos algo que arroje para el Epstein-Barr. Después sería toxoplasma y después citomegalo. ¿Ya? Entonces ahí está clasificación del estadio. En general, cuando tenemos Epstein-Barr, vamos a pedir el antígeno de la cápsula, ya el PCR. Entonces, diagnóstico del síndrome mononucleósico por citomegalovirus, vamos a pedir una IgM para citomegalovirus. Por toxoplasma, IgM para toxoplasma. Pero para cuando tenemos una mononucleosis así nomás, nuestra enfrentación podemos mirar el hemograma, que vamos a ver linfocitos atípicos, que eso igual nos orienta, ya más de un 5%, y lo que tenemos que pedir, así como lo que primero tengo que pedir, es si tengo que elegir un examen, es una IgM para el virus de la cápsula, claro, del Epstein-Barr. Eso hace el diagnóstico, ¿ya? Y los anticuerpos antiheterófilos eran los que se pedían antes, pero también están positivos en citomegalovirus y ya no se usan. ¿Ya? Claro. Otro más. Odinofagia, fiebre, levemente histérico, variada adenopatía, esplenomegalia, linfocitosis, 80 de linfocitos, algunos de ellos atípicos, eleva transaminasa. Claro, lo primero que tenemos que ver. Otra forma de preguntar. Ya. Eso tomamos. Ahora para eso. Ay, qué lindo ese. ¿Quieres una tip? Me ¿Por gusta. qué? ¿Por qué? ¿Cómo no puedo ver una imagen de parásito ya? Ya. Entonces, parásito. Ya, aquí yo creo que estamos todos medio perdidos, entonces un orden primero. Ya, para entender, porque antes de preguntar una cosa de parásito indica cómo sospecharlo y cómo tratarlo. Entonces, estamos... Ese es como diagnóstico ¿Y cómo lo manejáis? Claro, entonces para eso es necesario este orden, para entender un poco cómo es IgG, por qué trato, ¿ya? Entonces los parásitos en general, así como lo que se maneja, se dividen en 3 grandes grupos, pero lo que más manejamos es que son los protozoos y los metazoos, ¿ya? Dentro de los protozoos vamos a tener la ameba, los flagelados, los ciliados y los coccidios, y dentro de los metazoos vamos a tener los helmintos. Otra forma que clasificarla así como más rápida es protozoo y helminto, ¿ya? Y los helmintos están los trematodos, cestodos y nematodos. Esto generalmente causa infecciones gastrointestinales. Ah, ya, ahí están los que son los gusanos. Exacto. Eso quería saber, ¿en qué lugar pueden usarlo? Y los artrópodos, están los insectos y los arañas, ya, pero eso es como Otra cosa aparte. como más, te dejan más como para dermato y esas cosas, ya.
Entonces, otra clasificación desde el punto de vista taxonómico, que tiene es mucha taxonomía. Entonces, protozoo más grande, helmintos. Protozoo son parásitos unicelulares, ya por ejemplo la estamoebacteriolítica, y los helmintos son parásitos pluricelulares, y ahí está el Ascarilumbricoides. Y eso es el minto. Sí, helmintos. Y acá está lo que tú decías. Otra forma, que hay varias taxonomías, esta es como la más fácil. Sí. Protozoo helminto. Ya. Protozoo unicelulares, eucariota, son muy pequeñitos y pueden ser asexual como sexual. Ya. Los helmintos son los que tienen aspecto gusano, más Ya. fácil a vendérselo así. Ya, son multicelulares, son más complejos que los protozoos. Estos sí o sí tienen una reproducción sexual, o sea, hay macho y hembra, y algunos solo habitan. ¿Cuáles son? Esto también es súper importante. ¿Cuáles son protozoos y cuáles son helmintos? Protozoo amediasis y yardiasis. Aquí ya tenemos dos frecuentes. Ahí tenemos criptosporiasis y zosporiasis, que son como más de VIH. Pero amediasis y yardiasis son protozoos. Dentro de los helmintos tenemos el Ascarilumbricoides, ¿ya? Tenemos el oxiuro, tenemos las tenias. Y las triqui... ¿cómo se llama? La triquinosis que Esa es la trichinella, está acá. Es un helminto, igual, es un gusano, sí. Ya, y acá este cuadro me gustó porque es como un cuadro así general, no sale, no, es como bien general, no sale como por epidemiología, porque acá en Chile igual tenemos otros gusanos y eso, pero en general las amebas, ya, está la ameba dispar, que es asintomática, da lo mismo, la histiolítica es la que nos importa, ya, y esa es sintomática, produce presencia de sangre en las heces, enterocolitis, y rara vez hay vómito, eso produce las amebas, ya. Complicaciones, ruptura, formación de ameboma, disentería o abscesos hepáticos. El tratamiento, metronidazol, ¿ya? ¿Y cómo se contagia? Por agua y alimentos contaminados. La yardia, que ese es el parásito más frecuente, sobre todo en niños, acá en Chile, que es asintomática al inicio, después da vómito, dolor epigástrico, hiperemesis, diarrea lientérica. Eso es característico igual de la yardia. ¿Por qué? Porque la yardia, según la vellosidad intestinal, produce mala absorción. ¿Ya? Distensión abdominal es espumosa y fétida y puede producir pérdida de peso, pero menos del 5%. ¿Ya? Eso es una causa también de pérdida de peso de los niños con mala absorción, pero no es una pérdida de peso significativa. ¿Ya? Entonces, síndrome de Manestor. Y el tratamiento, metronidazol igual. Se puede usar tinidazol también. Actualmente se dice que el tratamiento de elección es tinidazol, porque hay formas resistentes al metronidazol. Entonces, como el tinidazol es de una generación más avanzada, uso tinidazol, como para asegurarme. Pero igual puedo usar metronidazol y si no me responde, uso tinidazol. El Ascari, otro que, bueno, ya no tanto, pero se asocia harto a esto, yo le digo pozos sépticos, no sé cómo se llama esto, rayos que había de los campos. Eso se asocia mucho a eso, ¿ya? Y generalmente se trata con mebendazol. Y oxiuros, otro que también es frecuente acá en Chile, produce prurito perianal, heridas por rascados, son sortidos de infecciones. Este se usa albendazol o mebendazol, ¿ya? Así como para tenerlo cualquiera de los dos. En general se prefiere empezar con mebendazol, si no responde puede usar albendazol para el oxiuro. Estos son los estodos intestinales, porque acá teníamos que los helmintos pueden ser nematodos, cestodos o trematodos. Los helmintos a su vez. Entonces, en general, esos producen cosas intestinales. Dentro de los cestodos tenemos la tenia solium, la tenia saginata, ya el Echinococcus granulosus, que este es frecuente, el que causa el quiste diarrítico. ¿Y la entamoeba? Es un protozoo. Ahora, entamoeba es protozoo. Ya, entonces, la tenia solium, ya sabemos que principalmente pérdida de peso, ya puede haber reacción tisular y hacer la cisticercosis, que es una causa rara de epilepsia. Ya, la tenia saginata, bueno, esta se relaciona al cerdo y esta se relaciona al opio y al vacuno.
Este está del intestino también delgado. La tenia solio afecta al músculo, entonces esto es importante porque produce dolor muscular, ¿ya? Así como para identificar. Entonces, ingestión de cerdo, tenia solio, y saginata de vaca. Es igual, es súper pregunta de Porque estos son más para el sur, pues son como patologías más frecuentes en el sur sobre todo, entonces igual ahí habría que diferenciar. Otro bien frecuente es el Echinococcus granulosus, que es el que produce el quiste beatídico y la hidratidosis, ¿ya? Entonces estos, lo que pasa es que uno de los hospederos son el ganado, los herbívoros, las ovejas, los corderos, pero no son ellos quienes nos transmiten a nosotros, generalmente son los perros. Ya, eso hay que tener como ese aclaramiento, que esto lo transmiten los perros y generalmente perros ya más salvajes. Y esto también que es como emergente también en el sur, ya que puede producir ictericia, ya es como también baja de peso, etcétera. Bueno, ahí está la longitud de los gusanos. Dentro de los nematodos, por eso están los ceftodos, los nematodos, bueno, ya dijimos el oxiuro, ya que es por el Enterovirus vermicularis, y la triquina, que causa la triquinosis, también súper frecuente que tenga afectación muscular, por lo que produce dolor muscular, y también es por carne de cerdo mal cocida. Bueno, ahí esto ya también es como más específico, pero ¿qué tendría que ver yo? En general, por ejemplo, si sospecho yardia, puedo ir un parasitológico seriado en deposiciones, suele salir la yardia, ¿ya? Si no, pueden hacerse frotis con rubor, inmunofluorescencia, ELISA, ¿ya? Hay otras formas también, pero en general sale en el parasitológico, ¿ya? También tenemos histolíticas, también tiene su forma, pero se puede buscar los antígenos en la heces, en el suero, el microsporidium, se usan tinciones específicas, ¿ya? Esto ya es como más específico, pero igual se los quise poner. En general, ¿qué nos indica a nosotros? El hemograma, ¿ya? Porque la eosinofilia, el hemograma, es muy sugerente de parasitosis. Sobre todo la eosinofilia marcada, no esa eosinofilia leve que uno de repente tiene saya, topía, no, una eosinofilia marcada nos tiene que hacer pensar en parasitosis. Entonces, las preguntas. Identifique la asociación incorrecta entre parasitosis y vía de contagio. La E, como se acuerdan, dijimos que se asocian a estos baños que están en el campo, entonces claro, al final la tierra, las plantas se contaminan con la ganado. Entonces, triquinosis, consumo de carne de cerdo, está bien. ¿Saben lo que es la distomatosis? Ya, la distomatosis, que estoy dando más adelante, es la fasciola hepática. Ya lo que está en Temuco. A veces sí se puede por perros. Por perros, sí, exacto. Ese es por perros, muy bien. Teniasis, consumo de carne infectada con cisticerco. Entonces, ¿qué nos queda? Y la hidratidosis por Se los dije, por el por perros. Claro, porque en realidad, no, por perros. Sí. Ahí yo les dije que al final uno tenía la idea porque claro, porque los corderos se infectan, pero no es que uno se coma el cordero, uno se infecta. Con la caca del perro, exacto. La caca del cerdo infectada. Ahí está. Y esa es la causa del quiste beatídico. Ya, entonces vamos a hacer esa distinción. Ay, es difícil. Sí, está difícil. Hay que saberse bien. Voy a meter la puerta un poco, ese auto está aumentando demasiado. Paciente de 60 años consulta por mialgias generalizadas. Fiebre alta asociada a presencia de eosinofilia del 17%. ¿Cuál es la eosinofilia?
¿Ah? ¿Todas dan eso de eosinofilia o hay algunas que no den eosinofilia? Ya, ese es otro punto. En general, la mayoría, el 90% da eosinofilia. Ya. Pero hay unas que son más marcadas que otras. Y generalmente los gusanos marcan más de eosinofilia. Ya, perfecto. Ya los helmintos en general, y sobre todo los intestinales, cestodos, nematodos, esos dan mucha eosinofilia. Ya. Así como los protozoos no tanto, pero igual pueden dar. Entonces, si tiene músculo, puede ser una tenia sóleo o una tenia. Tenia también. Esta se saca más por la eosinofilia. Es una triquinosis, claro. Súper bien el brazo súper bien. Es una triquinosis, una teniasis. Pero lo característico de la triquinosis es una eosinofilia muy elevada. Ya. Siempre mayor al 10%. Ya, entonces ahí hay que saber eso más para tirar. Pero claro, está súper bien. Me quedo con esas dos. Esas son muchas porque tiene dolores musculares. Ya, así que solamente me quedan esas dos. ¿Cuál de las siguientes parasitosis produce mayor eosinosis? Triquinosis, acuérdate, anterior, lo vimos. Ah, dijiste los gusanos. Entonces esos son gusanos. ¿Sí, pues? Ya, la triquinosis le queda. Entonces, triquinosis, esa es la que full eosinofilia, y eso hay que sabérselo, pero en general, ¿Has cachado una? ¡Esta! Lo de la geografía. clásica, ¿vale? Sí. Ante un paciente que vive en la región de la Araucanía, que consulta por ictericia, hepatomegalia, más eosinofilia, lo que dice que es marcada, es la Hidratidosis. fasciola hepática, ¿no? La hidratidosis, no, pues, No funciona, sí funciona. es una fasciola hepática, pues, y eso se llama distomatosis. Ah. Hidratidosis hepática, este es el kit hidratídico, por comérselo, es con la caca de los perros. Ah, verdad. Acuérdate, el kit hidratídico. La fasciela hepática. Lo que pasa es que el kit hidratídico lo más frecuente es que esté en el pulmón o en el hígado, entonces te la ponen hepática para Yo enredar. sabía que era muy hepático. Sí. Pero es la fasciola hepática que es la distomatosis. Entonces, hablemos de la distomatosis, pues si está acá en Chile. Entonces, la distomatosis o fasciolasis, que le dicen en otros países, es una enfermedad interna causada por parásitos de género fasciola, puede afectar a cualquier mamífero y ocasionalmente al hombre, entonces se clasifica como una zoonosis. Esto tenemos a la vaca, ya, que generalmente, exacto, que se ven afectados, tienen un intermediario que es el caracol, ya, y finalmente puede afectar al hombre. Ya, pero nosotros lo comemos de la carne de los animales o del suelo contaminado. Del suelo contaminado, y especialmente de plantas, Caracoles que toman. de plantas ya Contaminado. claro, de todo lo que De berro. la Ahí dice berro. verdura, etcétera. Y sobre todo también se asocia a tomar agua del río, del sur, el Temuco, por eso eso también se asocia. ¿Es igual es por ferro? Puede ser el agua, sí, pero no es lo más característico. Ya. Ya no es lo más característico, Agua es contaminada. el agua, el ambiente acuático, las plantas que crecen en el agua, tomar agua del río, etc. Eso es lo que significa en esta región. Y ahí está, para ustedes. Eso la pasó. Qué bonito. 50 años también vive en la región de la Araucanía. Fasciola. Ya, sí, pues, está bien, si te dice. Ah, Y la eosinofilia llega hasta 10 nomás, si se dan cuenta. Ya. En cambio, la triquinosis siempre tiene más de 10. ¿Ya? Se realizan parasitológicos que identifica la fasciola hepática. El tratamiento de elección es... ¿Cómo diferencia entre bendazol y prazoquantel? ¿Cuándo se equivocó, cuándo se equivocó? Hay que saber entonces los antiparasitarios. Ya, esta es otra pregunta. ¿Vamos a verlo? Sí, vamos a verlo. Pero ya sabemos. Fasciola hepática, prazoquantel. Paciente consulta porque en sus deposiciones encontró un gusano blanco de 15 centímetros de longitud, cilíndrico. El tratamiento de elección es... ¿Qué es? ¿Qué gusano es blanco? De 15 centímetros. Ya, los opciones son blancos. No, 15 centímetros. No, pues las tenis son como cafecitas. Hay dos gusanos blancos y uno
uno es cortito y son muchos y uno es largo. Los oxiolos son los cortos y los chiquititos. ¿Y el largo cuál es? No recuerdo. El ascaris, los micoides de los monteros. Ya, esos son los únicos dos que son blancos. La diferencia es que el ascaris es largo. Claro. ¿Ya? Albendazol. Y es típico, el ascaris estaba albendazol. sí, y estaba mucho en la región del Maule, ya en la región del Biobío y en la región de O'Higgins un poco alcanzaba. Ya hubieron brotes como en San Fernando, claro, como en los 80, 90, y lo característico de toda esta gente que claro tenía sus valles en sus campos y se limpiaban y en el confort les salía el gusano. Esa es como la historia típica que cuentan siempre. Ya, es como en las opciones que en la noche le salía, ya, esto en el confort siempre lo veía. Ya, entonces. 15 centímetros. Y se ve, claramente se ve. Ya, entonces ahora, bien, súper bien. Tenemos que hablar entonces de antiparasitar. En general, yo dije que para hacerlo más fácil, protozoo el minto, ¿cierto? Dividirlo. Antihelmíntico vamos a tener los benzimidazoles. Lo único que se tienen que aprender son los benzimidazoles y el praziquantel. Sí. Eso es lo que vamos a usar para la minto. Dijimos que también se dividía en nematodos, ceftodos y trematodos. Para nematodos y para trematodos voy a usar los benzimidazoles, es decir, albendazol, mebendazol, y para los ceftodos voy a usar praziquantel. Ya, prefiero usar praziquantel. Y como la fasciola es un ceftodo, voy a usar los ceftodos son los que son como más más así, ancho. Sí, que como que no tienen tanta forma de usarlo. Son como la fasciola, viste que es como una cuestión rara. Son como más amorfos en realidad. O son gusanos cilíndricos que se les dice. Y esto es lo más importante, porque el praziquantel se usa así, como en casos muy limitados. En cambio, estos son los que yo siempre se me tienen que venir a la cabeza. Albendazol, tiabendazol, Mebendazol como que tampoco es... Este no, porque no está chiquito. Albendazol y mebendazol es lo que yo tengo que pensar. ¿Y albendazol y mebendazol es lo mismo? Si yo puedo de los dos, ¿puedo elegir uno sobre otro? O... Algunos in vitro tienen mejor respuesta que otros. Ya, ahora salió primero el mebendazol, entonces se considera primera y segunda generación. Pero porque salió uno primero que el otro, ya no es que uno sea mejor que el otro. Mecanismo de acción, esto principalmente cuando uno piensa en antiparasitario tiene que decir ya, microtúbulos. Afecta los microtúbulos. Ya, esto es principalmente lo que hacen los azoles en los parásitos. Ya, entonces, como secundario disminuye el transporte de glucosa, desacoplamiento y ya, entonces le joden todo el metabolismo y todo su funcionamiento al parásito. Y entonces dijimos antihelmíntico, antiprotozoo. Entonces antihelmíntico lo único que tengo que pensar albendazol, mebendazol y praziquantel. Y en los antiprotozoo vamos a tener los nitroimidazoles. Y solo pensar en esto, porque esto solamente se usa en casos muy extremos. Entonces solo nitroimidazoles. Entonces nitroimidazoles, metronidazol. Miren qué fácil. Antiprotozoo, metronidazol. El mecanismo de acción del metronidazol es un antibiótico, yo se lo voy a enseñar, actúa por mecanismo de óxido de reducción y interfiere en el ADN, ¿ya? Y esto inhibe directamente la síntesis del ADN por lo que son no sé cómo se dice, pero esto ya mata el otro detiene como el metabolismo del parásito y te mata al parásito. ¿Ya? El hidroquinol sirve para los trofozoitos y los quistes, ya, esto también es más de... No, y no me va a preguntar tampoco porque es muy específico. Y el teclosap, formas quísticas de la enfermedad bacteriolística, es muy específico, entonces, en realidad yo pienso protozoo, yo pienso metronidazol. ¿Ya? Y antihelmíntico, albendazol, mebendazol y praziquantel. Para funcionar. Exacto. Y vamos a ver qué más. Un niño de 3 años presenta baja de peso. Se realiza un parasitológico que resulta positivo para el albendazol, el tratamiento de elecciones. Albendazol. Pero si no era para Este es el otro caso. Ya, hay dos casos. Ya, ¿y por qué? Esperen. Se puede tratar.
está bien, se puede tratar, pero como esta infección tiene mucha repercusión, tiene mucha baja de peso, tiene compromiso del estado general, se considera la tenia solum como una infección más grave. De hecho, en la tele te meten cualquier miedo con esto, en el tiempo que hubo. Entonces se prefiere algo más fuerte, y el praziquantel es más fuerte. Ya, porque el praziquantel, la diferencia que además de detener el metabolismo, también mata al parásito. Ya, entonces, tenia y La fasciola, praziquantel. Y en todo lo demás, lo que ya, estos son los únicos dos casos que yo voy a usar praziquantel. ¿En qué más voy a usar praziquantel? Pero eso ya es de animales. Ya en la Toxocara canis, Toxocara catis, ya esos animales que son los antiparásitos y como en el caso de animales tienen praziquantel con mebendazol, generalmente. Ya, eso es un dato nomás, pero... Agarrando protección, ¿y para qué más? Bien, eso, súper bien. ¿Cómo te quedas difícil? Y generalmente los antiparasitarios cuando le dan a los animales tienen praziquantel y tienen mebendazol. ¿Ya? ¿Y por qué tienen praziquantel? Porque ellos tienen la Toxocara canis y la Toxocara catis. Entonces ese actúa mejor como lo usa en cuadros respiratorios, cronifica, y entonces prefiere usar praziquantel para eliminar eso. Ya, entonces esos son los únicos dos casos. Ya. Y aparte esos de perro y de eso ya veterinario. ¿Y por qué voy a elegir mebendazol o el vendazol? El mebendazol es de primera generación, este es más antiguo. Si una infección es más limitada, yo puedo usar mebendazol. Por ejemplo, en un oxiuro no me va a cronificar, no me va a hacer nada grave un oxiuro, entonces yo prefiero mebendazol. ¿Ya? Pero si tengo una infección más grave, que ya me puede cronificar, me puede traer repercusiones, yo prefiero usar albendazol. ¿Ya? Es porque es una molécula mejorada. ¿Qué relación entre antiparasitario de elección y parásito es correcta? La primera es incorrecta. Ya. La segunda es incorrecta. La tercera es correcta, la cuarta es incorrecta, la quinta es incorrecta. La sexta. ¿Qué es el equinococo granuloso? No es un protozoa. Eso, lo sabía, que no fue pasado por eso. Esa es la respuesta correcta. Es el equinococo granuloso, es el que causa el no, sí, ¿cómo? Ya, esto ya es como otra parte, ¿ya? Pero también es parásito, entonces igual hay que se tocar, y como está en Chile, está en el norte, así que igual. ¿Cómo se contrae la enfermedad de Chagas? Eso es lo primero que hay que entender. Claro. Asinomía. No, ese era el del dengue, estoy diciendo. Sí, la bichuca. Ya, mecanismo de contagio. Entonces, la bichuca, que es este bicho asqueroso, se contamina con el parásito cuando pica a una persona infectada. Eso hay que tenerlo súper claro. Ella es como el... Claro, aquí está, este está infectado. Entonces, después la bichuca queda infectada y pica a una persona sana. Deposita en la piel una gota de excremento, se hace caca en la piel de la persona, infectado con los parásitos. Y la persona, como libera histamina la reacción, se rasca y por medio del rascar más vasodilatación y ingresan los parásitos. Y la persona se infecta. ¿Y el parásito cómo se llama? No, el parásito. Es el insecto. El parásito que me está pasando, ¿cómo se llama? Trypanosoma. Trypanosoma luz, ¿verdad? Sí, se lo sabía. Entonces, en general, en general, esto ya como es un mundo aparte, lo que se pone tiene varias fases. Ya, esto es una infección que cronifica. Ya tiene una fase aguda que es la del chapumo de inoculación, que sí que también lo han preguntado, el de Román, que se inflama un solo ojo, se cierra, se cae, etc. Todo de un solo ojo. Esto es más o menos, puede ser de hasta 3 semanas en adelante de que contrajo la infección, y aquí se determinaría por PCR. Después la fase indeterminada empieza a prolificar de 5 a 20 años o indefinidamente, y hay ausencia de síntomas.
¿Qué podríamos ver en esta fase? Ausencia de límpoma. Sí, pero ahí me sale algo. Eosinofilia. Es lo único que tendríamos. Y en la fase crónica, ¿qué es lo primero que se me afecta en el Chagas? Las manifestaciones más clásicas son de corazón y digestivas. Ya es una persona con eosinofilia que tiene una eosinofilia que nunca fue explicada y que empieza con manifestaciones cardíacas, digestivas, tiene el antecedente de haber estado por la valle. Por ese lado, podemos pensar en Chagas. ¿Ya? Y después puede evolucionar con síndrome neurológico, pero son menos frecuentes. Y hacer lo más frecuente es que la infección crónica haga una cardiopatía chagásica crónica. ¿Qué es una cardiopatía de qué tipo? Una de catarro. Ya, y en esa etapa ya no hay curación. ¿Ya? Y lo más importante es que el tratamiento de elección hoy en día que estamos son dos fármacos biasociados, ya estos son fármacos súper así refinados. También tenemos un nitronidazol que es el desnidazol, pero ya esto de última generación específico para el Chagas, son fármacos fabricados para el Chagas. ¿Ya? Y el nifurtimox. El nifurtimox siempre es el más usado y ahora se asoció al desnidazol. Se asocia, se usan ambos. Sí, ahora se usan ambos. Antiguamente se usó solo nifurtimox, pero ahora los dos se usan. La terapia ahora es con los dos. ¿Ya? Así que siempre los dos. Y son manifestaciones clásicas de la enfermedad de Chagas, excepto, ya dijimos, Chagas afecta corazón y guata. Así que Somos somos... renal crónica. Eso, bien. Ahí lo sacan al mismo, tiro. era porque crecía todo. ¿Te acordás? Porque todo estaba hinchado, todo. Todo se hinchaba. También lo sacáis porque guata y cardio. También. Riñón acá. El tratamiento de elección para enfermedades Chagas es Nifurtimox. Más benzimidazol. ya, no. Mebendazol, porque dijimos que bueno que no está el Mebendazol. Bien. Ya, este es un parásito de los que veíamos el tema de los insectos. Permetrina. ¿Al cuánto? Al 5. Al 1. Y al 3 No, al 1, pero el cuerpo al 5. Porque la sarna es más grave que los piojos, entonces le doy más fuerte. Ah, perfecto. Al 1 con los piojos. El piojo es como más local, pues, bueno, también hay abajo, pero cuando es local, entonces al 1. Ya, el cuerpo sana. Excepto embarazadas y menores de 3 meses. Jamás. Hay que uso. Ah, te voy a ir. Hay uso para seguridad asustada. ¿Qué le hacen? Como que no mata al piojo, pero le crea un ambiente inhóspito. No, a la embarazada. Quedas a la guagua, no sé, La heterogénico. atraviesa la barrera de hematoencefálica. O sea, los niños atraviesan la barrera hematoencefálica y la embarazada atraviesa la barrera hematoencefálica. Y después le mata su fábrica al niño, creo. Claro, ahí comprenderá. Y el lindano era lo más usado anteriormente, ya no se usa Mioma. porque hubieron muchos casos de convulsiones, ya sobre todo en niños menores de 2 años. Mi mamá hace mucho, hace no sé, 30 años atrás, trabajaba en una escuela súper pobre en un pueblo cerca de Chillán y bañaba a los niños con lindano porque llegaban todos llenos de piojos de los pies de cara. Pero no tanto de que Algo para todos. No sé, la mayoría de gente funcionaba bien, pero como hubieron muchos casos reportados, ya mejor el ISP dijo, se elimina. Ya, comparado. Como de eso, esto es súper suave. Súper suave. Para eso yo creo que es lo más complicado. Sí. No lo había. Sí, Igual es difícil. sí, voy a reescucharnos y me quedo. Hongos. Entonces, hongos también tenemos que saber la clasificación. Por forma están los hongos filamentosos y los hongos levaduriformes. Filamentoso conocido Microsporum, Trichophytum, Epidermophytum, Aspergillus. Ya, Aspergillus causa rara de neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Epidermophytum, Trichophytum, Microsporum son los que causan que el hongo el hongo de los pies, el hongo de las uñas. Estos tres son los principales causantes de onicomicosis.
¿ya? Y hongos levaduriformes, bueno, tenemos la malacesia, tenemos la criptococo y la cándida, ¿cierto? Pero la cándida también puede crecer como pseudohifa, ¿cierto? Queda esa formita así. Los filamentosos se dividen en patógenos primarios, oportunistas y micosis subcutánea. Dentro de los primarios tenemos las micosis superficiales, por ejemplo una onicomicosis, o las micosis profundas, por ejemplo diamantergina. Dentro de los oportunistas tenemos los endógenos y los exógenos, y también hay una micosis subcutánea. Entonces, hongos patógenos de importancia médica, superficial, especies de malacesia, que es la que causa la tiriasis versicolor, otra Hortanera o Wernicke, que es la que causa la tiña negra, ya, pero eso aquí no, en Chile no. Cutánea tenemos principalmente Microsporum y Trichophytum, y estos son los que causan la dermatofitosis. Generalmente los hongos en los pies, esta descamación que se ve entre los interdigitales, eso es generalmente por el Microsporum o Trichophytum. Otra cutánea puede ser Candida albicans y otra especie de Cándida, candidiasis de piel, mucosas, uñas, sistémicas, histoplasma, ya hay que pensar, también puede ser Cándida sistémica, y oportunista, criptococo, que es el que causa la criptococosis, ya lo vimos, y el aspergillus, que es el que causa el aspergillus. Bueno, saber dónde está cada uno, en qué lugares afectan principalmente. Ya dijimos que no sé, pues la tiña versicolor, por ejemplo, en los pliegues, la cándida más genitales, ya en los pies, uñas, las más superficiales, ya el pie de atleta, y cómo relacionar. Ya, esta que es como la más fácil, porque todo lo demás como indica tratar. La leucorrea por cándida se caracteriza por B. ¿B? B. Leucorrea blanca grumosa asociada a multivoltar. Claro, como es hongo, va a picar, ¿cierto? Esta piel va a picar. En este caso altera el flujo y hace grumoso, por lo mismo que forma este tema de que hace pseudohifa, ¿ya? Paciente VIH mal controlado, consulta por disfasia. Presenta algorra en la cavidad oral y recuento de CD4 140. El diagnóstico más probable es Cándida. Sí, muy bien. Algorra en VIH, cándida, lo primero que tenemos que pensar, después pensamos en otras cosas. El tratamiento de elección de la tiña corporis es Isofulvina oral. no me maté. Tiña corporis. No, estaba pensando en cavitis. Ya, casi me mataron. Sí. En general, para este tipo siempre es terminafina. Y para la micosis superficial, porque la terminafina es superior a todo lo demás, a todos los azoles. Que te puede ir miconazol, que clotrimazol, que no sé cuánto azol, ketoconazol. No, terminafina. Y a veces es lo que nosotros tenemos que saber, terminafina. Incluso mejor que el fluconazol, excepto para la cándida. Yo la cándida voy a preferir tratarla con fluconazol. Ya, pero Pero todo lo demás, terminafina. Entonces, clasificación de los antifúngicos, están los polienos, que está la anfotericina B, que en realidad es un antibiótico, ¿ya? Que su principal uso son para infecciones micóticas graves. Y una infección micótica grave, que tendrá que usar un tratamiento endovenoso. Una aspergilosis. Eso, excelente. Otra. Son dos en realidad. Otra que da los diabéticos. Que da los diabéticos. De que nada, caen en el UPC. Ahí usamos anfotericina B, generalmente un fármaco que se enferma solo para UPC. Ya está, sí está, pero está para UPC. La listatina súper usado, no sirve para la mayoría de micosis. Lo bueno de la listatina es que viene en crema y en un guante, entonces sirve para mucosas. Ya, entonces también podría servir para una cándida. Para cándida esofágica se ocupa listatina, ¿cierto? ¿Ah? Para cándida esofágica se ocupa listatina. ¿Puedo usar listatina también? Sí. hay uno en Huay, uno jarabe, un Huay es como para la candidiasis oral y Sí. esofágica. Sí. Sí, ya está de eso. Hay harto tópico en general.
Y esto es lo más importante con esto. Los imidazoles y los triazoles tenemos el clotrimazol, que es ultra requete contra usado, que es el que usa para piedras dieta, miconazol también súper usado. Este también viene en un cuarto, sirve para mucosa. Este no, solamente para piel. El ketoconazol fue súper usado, se usó mucho para la tiña capitis, pero es muy hepatotóxico, así que ya no se usa como antimicótico. Tiene otro uso que se está usando para tratar alguna, se usa como, no es inmunomodulador, pero se usa en algunos cánceres, ¿ya? Porque activa el ketoconazol, bueno, es hepatotóxico, pero activa mucho el citocromo P450, entonces permitía como la mejor adherencia de la quimioterapia y llegar a mejor. Ese es el uso que se está dando ahora. Incluso para superanal y luego resultados. también, sí. Entonces ese es el uso que tiene ahora. Y se sigue usando un poco para la caspa, ya el hongo de la caspa. El champú que sale en la tele ahora en Medicas, ese es el ketoconazol. ¿Ya? Pero se prefiere esa forma así como tópica, que no hace nada ya un champú. Pero en general ya no se usa, ¿ya? Porque es muy hepatotóxico. Están los triazoles, ya que los imidazoles son más antiguos, los triazoles son como de nueva generación que el fluconazol. El fluconazol súper utilizado, se usa en dosis única, funciona súper bien en general, bien. Es nuestra opción si no tenemos terbinafina. Si yo no tengo terbinafina, lo segundo mejor es el fluconazol. ¿Ya? Hay gente que se usa en dosis única. La terbinafina es tópica. Y oral, también oral. Bueno, dentro de los triazoles también tenemos el itraconazol y el voriconazol, ya que hay presentaciones endovenosas, también se pueden usar, tienen mayor biodisponibilidad también para infecciones más graves. Las alilaminas tenemos la terbinafina, que es la única que nos importa, ¿ya? Y este es el gol estándar en general para todas las micosis ahora, ¿ya? Tanto tópica como el que tiene, por ejemplo, para la onicomicosis, que es una micosis que es superficial pero súper rebelde al tratamiento, es lo que se ha comprobado que puede revertir el fluconazol, que genera daño hepático, ¿ya? Y hay otros que son la polimixina, ya, pero esto en general no se usa mucho. La polimixina B sí, que se usa en preparado ótico. Eso es como lo que podríamos usar, pero más que eso, no. Dentro de los mismos imidazoles y triazoles, hacer la diferencia, los imidazoles tienen un espectro limitado, generalmente trichofitum, ese es como su espectro, cambiar todos los otros tres que ya les dije. Escasa biodisponibilidad oral, entonces se prefieren en tópicos, se prefieren en crema, todos los imidazoles, ¿ya? Y efectos adversos graves, como yo les dije, el ketoconazol es muy hepatotóxico. Y los triazoles, fluconazol, itraconazol, voriconazol, espectro mayor biodisponibilidad, menos efectos adversos, y está en orden: primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿ya? Si me es resistente al fluconazol, pues itraconazol, voriconazol. Ya, obviamente va subiendo en precio, ya el fluconazol que consigue no es tan barato. Entonces, de ahí, vale. Otra forma de clasificar lo que me gustó harto es antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas. Lo primero que se me tiene que ocurrir es anfotericina B, ¿ya? Y las dos infecciones, Aspergillus y la mucormicosis. Ese no está acá, así que elimínenlo. Y la otra opción sería el ketoconazol, ya no se usa. Así que, como única opción, itraconazol, que es mejor que el fluconazol, porque es de otra generación. Entonces aquí tendría esta opción, pero siempre esto. O sea, esto. ¿Ya? Porque además está EB, esto no está EB. ¿Ya? Antimicótico sistémico para infecciones mucocutáneas. Aquí yo puedo usar crisiofulvina y terbinafina. Dijiste que la terbinafina era mejor como La terbinafina es en todo, excepto bueno, esto igual hay como un enredo entre los dermatólogos y todo, pero se dice que si yo tengo pocas lesiones ilimitadas, uso terbinafina. Si tengo muchas lesiones, uso gliciofulvina. Y se asocia como a otro compromiso, yo uso gliciofulvina. La gliciofulvina, o sea, la voy a usar cuando está más comprometido el paciente con infección mucocutánea. En los antimicóticos tópicos se prefiere la aristatina,
ya, si no, escalo a un azol, puedo usar un miconazol, clotrimazol, y si no, ya uso la terminafina, que es lo mejor. Si estamos hablando de una onicomicosis en un que es rebelde, voy a preferir al tiro terminafina. Pero si tiene, no sé, un hongo en el pie recién que se lo pegó, no sé, en la ducha del gimnasio y que es reciente, puedo intentar tratar con nistatina, ya con azol también. Por ejemplo, si también una cándida y no quiere tomar pastilla, quiere tratar con cremita porque es leve, también puedo probar nistatina primero, clotrimazol, antes de tirarme a la terminafina, que es una ¿ya? Así que ahí sería como ir escalando, pero en general esto es lo mejor. 60 años, indigente, presenta prurito intenso en las manos, pies, genitales y abdomen. Respeta la cara y la espalda. Al examen se observan escoriaciones y descamaciones en las zonas comprometidas. Entre los dedos de la mano se observan algunos surcos y vesículas perladas. ¿Qué es eso? Sí, tiene todos los signos de sarna, los surcos, las vesículas, los otros caminitos que deja el ácar. ¿Por qué se produce la sarna? Sí. ¿Cómo se llama? El apellido, el otro nombre de la enfermedad. ¿Cuál es el otro nombre de la sarna? Sarcoptes fiscalis. Bien, Sarcoptes fiscalis, muy bien. Permitido. El tratamiento de elección entonces es permitido. Vaselina azufrada, solamente embarazada y menores de 3 meses. La onicomitosis se debe tratar preferentemente, o sea, está diciendo lo mejor con lo que yo la puedo tratar. Ahí queda la duda, porque yo La onicomicosis no es grave, Terminafina. es rebelde el tratamiento, pero no es grave. La isosulfina tú lo dais cuando tenéis varias lesiones y se asocia a un compromiso, no sé, ya tenéis escoriaciones. Pero por ejemplo, cuando es pelo también se ocupa oral siempre, y es tampoco grave. ¿Oral la terminafina? No, se ocupa cuando tienes tinea capitis, se ocupa isosulfina oral, y tampoco es grave, simplemente supongo que es más rebelde. Pero tiene más tiene caída de pelo, tiene otras consecuencias igual. Ah, ya, como cosas más estéticas. Claro, pero igual yo preferiría en la de pelo usar terminafina oral. Sí, ahí sería oral, sí. Ya, perfecto. Y en este caso la onicomicosis es rebelde, pero no es una infección grave, es banal. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué usamos? Terminafina oral. Yo me acuerdo que mandaste cuando se pegó en el gimnasio. Ah, sí, lo que te conté, sí. ¿Y por cuánto se trata más o menos la onicomicosis? 3 meses. Ya, 3 meses, así, para sacarlo bien, 3 meses. Y de piel, 1 mes mínimo. Cuando ¿qué tienen los antimicóticos? Efecto adverso principal, Daño hepático. claro, hepatotoxicidad. Cuando yo controlo con perfil hepático, si el tratamiento dura más de 1 mes. Si tiro hasta 1 mes, no es necesario. Si con 1 mes anduvo bien, lo controlo. Si voy a prolongarlo más de 1 mes, tengo que sí o sí controlar con perfil hepático. ¿Ya? El tratamiento de la mucormicosis es Anfotericina B más reacción quirúrgica. identifique las sesiones correctas de patología y tratamiento. Muy bien. Qué lindo lo otro. ¿Qué es eso? ¿Vino? Sí. Ahí O sea, está todo. virus. Virus, ¿no? Virus. Parásitos, poquitos. Para lo va a ir a hablar tranquilo. Chao. Hasta pronto.